Muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar de, bueno, no completamente de tema, ¿no? Lo que va a cambiar es los equipos en los cuales hemos estado haciendo cálculos de termodinámica. Hasta ahorita en sistemas cerrados, invariablemente es un gas que está confinado en un cilindro émbolo pistón o que está confinado en un recipiente rígido y siempre el gas está ahí, no fluye, ¿no? Hacemos los cálculos de calor o calculamos la temperatura final del proceso, cuando se calentó, y cálculos de ese tipo con la primera ley de la ecuación de energía o con la ecuación de trabajo de la primera ley, ¿no? Trabajo es igual a presión por cambio de volumen, que es cuando existe el trabajo de frontera. Entonces, observamos que el trabajo de frontera lo podemos meter dentro de sumárselo a la energía interna y con eso ya nos quedamos con una expresión nueva que es la entalpía, con la cual es más práctico hacer cálculos de energía cuando no nos pide directamente el trabajo de frontera. Si nos pide el trabajo de frontera, pues tenemos que calcularlo y ya con eso podemos calcular la energía porque ya tenemos el trabajo de frontera. Pero si nos piden nada más calcule la temperatura final del gas y nunca involucra el trabajo de frontera, que sabemos que existe, para no tenerlo que calcular y luego sumárselo a la energía interna y todo, directamente mejor lo hacemos con la entalpía, que fue el problemita que por ahí que resolvimos, ¿no? Lo podemos hacer de cualquier forma, con la energía interna o con la entalpía, si queremos calcular el trabajo de frontera. Entonces, ese ha sido los sistemas que hemos estado trabajando. Siempre el gas está confinado. La segunda parte del análisis de energía de un gas o de un fluido para la primera ley de la termodinámica trata ahora de sistemas abiertos, es decir, de equipos en los cuales el fluido entra y sale de ese equipo y al momento de entrar o salir, consume o realiza un trabajo. Esas son las dos condiciones. O realiza un trabajo al pasar por el equipo o consume un trabajo. Entonces, cuando hablamos de la primera ley de energía para sistemas cerrados, hablábamos de masas de control. ¿Por qué masas de control? Cuando hicimos el diagramito del sistema, porque la masa está confinada en el sistema o en el tanque o en el recipiente, la masa ahí está confinada, no está, de alguna forma está controlada la masa ahí, no fluye, únicamente o se expande o se contrae, absorbe calor o pierde calor, es lo que hace nuestra masa adentro de un sistema cerrado. Por eso los sistemas cerrados se denominan masas de control. Cuando es un sistema abierto y la masa entra y sale de mi sistema, ahora estamos hablando de volúmenes de control. O sea, ya no es la masa la que tengo bajo control, sino el volumen. El volumen del fluido que tiene una masa y que entra y sale de ese equipo. Ahora se denominan volúmenes de control, porque de alguna forma siempre es el volumen de entrada y salida de mi sistema lo que estoy midiendo en forma directa, ¿no? Vamos a calcular flujos volumétricos para poder determinar densidades del fluido y con la densidad poder calcular los trabajos o la energía que está entregando o absorbiendo mi fluido. Entonces se denominan volúmenes de control, ¿no? Entonces dice aquí, vamos a empezar como siempre por el principio, análisis de sistema de energía en sistemas de flujo estacionario. Entonces, también el flujo estacionario, también ya lo hemos definido, siempre que hacemos cálculos de ingeniería, consideramos que los flujos son estables o estacionarios. ¿Y eso qué significa? Que las condiciones de mi sistema y fluido dentro del proceso deben de ser estables. O sea, no debe de haber un cambio de densidad o un cambio de viscosidad importante en mi fluido a lo largo del proceso, porque entonces cambian las propiedades termodinámicas y cambian las propiedades físico-químicas y entonces ya no pudiéramos hacer los cálculos en forma precisa de ese fluido. Tienen que ser sistemas de flujo estacionario.
Dice un gran número de dispositivos de ingeniería como turbinas, compresores y toberas. Vamos a hablar más para adelantito de cada una de ellas. Aquí ya vamos a hablar de equipos, ¿no? Equipos que producen trabajo o que consumen trabajo o que cambian la velocidad del fluido, que también son equipos que aunque no producen ni consumen trabajo, al momento de cambiar la velocidad del fluido, cambian la energía del fluido y también cambian las propiedades eh, físico-químicas del fluido, ¿no? O termodinámicas del fluido. Lo puede cambiar de fase, ¿no? O lo puede volver un gas. Dice, este tipo de equipos no funcionan durante largos periodos bajo las mismas condiciones, una vez completado el periodo de inicio transitorio y establecida la operación estacionaria. Es lo que comentamos ahorita, ¿no? Durante todo el trabajo, el fluido debe mantener sus mismas propiedades una vez que llegó al equilibrio, ¿no? Recuerden que todos los equipos que eh, el hombre ha inventado, todas las máquinas, cuando nosotros prendemos un carro, lo prendemos y el carro tarda en llegar a su equilibrio de operación. 1, 2, 3 segundos, 10 segundos, depende qué tan bueno está el carro también, ¿no? Entonces, pero la máquina, el motor, que también es una máquina termodinámica, ciclo Otto, eh, también llega a su periodo de equilibrio y ya se considera que está en flujo estacionario. Está todo en equilibrio, el gas está trabajando y no cambia en forma importante las características del fluido, ¿no? Los procesos en los que se utilizan estos dispositivos se pueden representar razonablemente bien a través de un proceso un tanto idealizado llamado proceso de flujo estacionario, definido como un proceso durante el cual un fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control. Es decir, las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en cualquier punto permanecen constantes durante todo el proceso. Recuerde, dice, estacionario significa ningún cambio con el tiempo, ¿no? Si está estacionario, pues que no hay cambio, ¿no? Entonces, te vamos a explicar así. Aquí está mi volumen de control, ¿no? Chequen que es un volumen. En lugar de poner la nubecita de mi sistema, ¿no? O poner mi cilindro émbolo pistón, en el cual siempre está confinado el fluido para un sistema cerrado. Ahora tengo un volumen. Un volumen es una cantidad de sustancia y lo manejamos como un cubito por ser una unidad de sustancia cúbica que tenga las mismas dimensiones, que tenga un volumen. Y sirve, siempre que hacemos un volumen de control, pues sirve para hacer un análisis de lo que sucede dentro de ese volumen, ¿sí? ¿Qué está pasando con ese volumen de control? Entonces, esta es una cantidad, dice, de sustancia, o es mi sistema, y ahora tiene una entrada de masa y una salida de masa, ¿ok? Es decir, que este puede ser un tanque, igual, supongamos que no realice trabajo, únicamente la masa entra y sale. Si este es un tanque, entra la masa y sale la masa, ¿no? Entonces, la masa en el volumen de control siempre es constante. O sea, la masa 1 es igual a la masa 2. Y eso es muy lógico pensar que eso tendría que ocurrir, ¿no? Si por un lado está entrando la masa y por otro lado está saliendo la masa, si no hay acumulación dentro del tanque, pues si entran 2 kilos por segundo, salen 2 kilos por segundo, porque adentro probablemente del tanque haya almacenados 10 kilos de masa. Si empieza a salir más masa de la que está entrando, pues se va a empezar a vaciar el tanque. ¿Y checan? O si la masa que sale es menor que la masa que está entrando, pues empieza a llenar el tanque. Y si es un gas, pues el tanque va a empezar a adquirir presión. ¿Ok? Entonces, el volumen de control primeramente me establece que el sistema es estable, no hay acumulación ni generación dentro del tanque, por lo tanto la masa que entra es igual a la masa que sale. Y luego nos dice que la energía en el volumen de control también es constante. Entonces, si la masa que entra es igual a la masa que sale y no tengo mayor acumulación o no tengo generación de algo dentro de mi sistema o consumo algo que esté consumiendo la masa dentro del equipo, pues entonces lo que entra va a ser igual a lo que sale y por tanto el equilibrio energético también se mantiene constante dentro de mi sistema. Entonces, aquí lo importante ahorita es definir la ecuación para calcular el flujo másico entonces y el flujo volumétrico de mi volumen de control. Es decir, el flujo másico es la cantidad de masa que entra
o sale, o sale por segundo. ¿Sí? Recuerden, el flujo másico es un puntito arriba de la M, que indica, el puntito indica que es un flujo con respecto al tiempo, y siempre es el segundo en condiciones normales, ¿no? El segundo es la unidad de medida de tiempo para el sistema internacional y el sistema inglés y todos los sistemas, ¿no? Entonces, el segundo. Entonces, aquí me representa que la masa que entra es igual a la masa que sale. Lo que decíamos ahorita, para que el sistema esté estable. Kilogramos por segundo, por ejemplo, ¿no? Y nos dice la sumatoria. ¿Eso qué significa? Que puede haber varias entradas o puede haber varias salidas. Pero la sumatoria de todas las entradas debe de ser igual a la sumatoria de todas las salidas. Entonces, ¿cómo calculo el flujo másico? El flujo másico se calcula con la ecuación ρBA. ¿Qué significa esto? Que necesitamos la densidad del fluido, la velocidad del fluido y el área transversal a través de la cual pasa el fluido. Entonces, si me ubico en mi volumen de control aquí y quiero calcular cuánta masa entra por tiempo, por ejemplo, kilogramos por segundo, necesito la densidad del fluido que está entrando por aquí. Necesito la velocidad lineal que lleva el fluido, o sea, metros por segundo. Y necesitamos el área transversal del tubo. Recuerden que esto, pues, normalmente los ductos son circulares, son cilindros. El área de un cilindro, no el área de la superficie, sino el área de la tapa del cilindro, es decir, como si fuera una manguera, pues cuál es el diámetro, el área por donde sale el agua, ¿no? Lo calculamos con la ecuación de área, ¿no? Y por radio al cuadrado. Y eso nos da el área transversal al flujo. Entonces aquí lo tenemos. A la entrada vamos a tener, si el flujo másico es igual a ρBA, pues va a ser ρBA1 es igual a ρBA2. Entonces tenemos una ecuación para calcular. Si ustedes sustituyen las unidades ahí, la densidad está en kilogramos sobre metro cúbico, la velocidad está en metros por segundo y el área está en metros cuadrados. Nos va a quedar metros por metro cuadrado, nos queda metro cúbico que cancela el metro cúbico de la densidad y por lo tanto nos queda únicamente como unidad el kilogramo y el segundo de la velocidad. Se cancelan los metros cúbicos y ya nos quedan kilogramos por segundo. O sea, el análisis dimensional nos dice que la ecuación es correcta, ¿no? Entonces, esa sería nuestra primera ecuación para calcular el flujo másico. Como ahora la masa es la que está fluyendo a través de la máquina termodinámica o a través del dispositivo termodinámico, porque incluso puede ser una tobera o un difusor, que en sí no es una máquina, pero es un dispositivo que acelera o desacelera un fluido, ¿no? Ya tenemos la ecuación para calcular esa cantidad de masa que entra y sale. Necesito conocer la densidad, la velocidad lineal que lleve y el área transversal del ducto o de la tubería a través de la cual está pasando. Siempre necesito conocer el área. Entonces, dentro de esta misma expresión se encuentra el flujo volumétrico. Quiere decir, bueno, y si lo que realmente necesito conocer no es el flujo másico, sino el flujo volumétrico, el volumen del gas que fluye a la entrada y a la salida de mi sistema, porque eso también es importante, el volumen, ¿sí? Porque dependiendo del volumen, pues esto me va a implicar qué tanto se está expandiendo o se está contrayendo mi fluido, y eso implica pérdida o ganancia de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué volumen lleva mi masa? Ese flujo másico que entra, ¿qué volumen lleva? Flujo volumétrico. Flujo volumétrico, como su nombre lo indica, pues van a ser metros cúbicos o volumen por segundo. Entonces, un mismo fluido lleva un flujo másico, kilogramos por segundo, pero también puedo saber qué volumen lleva, metros cúbicos por segundo, qué volumen está ocupando. Entonces, si multiplicamos únicamente la velocidad por el área, ¿verdad? Fíjense, la velocidad metros por segundo, el área metros cuadrados. Al multiplicar eso, nos va a quedar metros cúbicos por segundo. Entonces el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área, mientras que el flujo másico es la densidad por la velocidad por el área. Quiere decir que hay una relación entre el flujo volumétrico
y el flujo másico. ¿Cuál es esa relación que me ayuda a convertir de flujo másico a flujo volumétrico? Pues la densidad, es la densidad, ¿no? Entonces, porque despejando de aquí la densidad, nos quedaría que densidad es igual a masa entre BA, que es el flujo volumétrico. Entonces, densidad es igual a flujo másico entre flujo volumétrico. Anoten esa ecuacioncita también por ahí, porque de repente cuando tenemos que convertir de uno a otro, pues tenemos que entender que es la forma de convertirlo, es la densidad. Y eso no es nuevo, ¿no? Recuerden que, como siempre hemos dicho, ¿cómo convierto masa a volumen? Pues con la densidad, ¿sí? Porque la densidad relaciona la masa y el volumen. ¿Cómo convierto de moles a masa? Ah, pues con el peso molecular, porque el peso molecular me relaciona la masa por los moles. Entonces, esos son factores de conversión o relaciones de conversión comunes, ¿no?, que siempre utilizamos. Y igual aquí, la única diferencia es que fluyen con respecto del tiempo. Es masa por segundo y volumen por segundo. Por eso son flujos. ¿Ok? Entonces nos quedamos con esas ecuacioncitas. Flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. ¿Verdad? Podemos ya concluir porque BA es flujo volumétrico. O flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área. Y aparte pongan flujo volumétrico es igual a velocidad por área. ¿Sí? Y nos quedamos con esas ecuaciones. Entonces, ya tenemos la forma de poder calcular qué masa fluye a través de mi sistema, en donde sabemos que en sistema estacionario siempre la masa 1 o la masa que entra es igual a la masa que sale. ¿Ok? Y ya podemos calcular el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es únicamente la velocidad por el área. Y la densidad relaciona las dos, ¿no? Puedo convertir de flujo másico a flujo volumétrico o al revés, conociendo la densidad. Entonces, ahora vamos a establecer la ecuación. Esas son las ecuaciones de flujo, ¿no? Ecuaciones de flujo, flujo másico y flujo volumétrico. Y continuaríamos con establecer la ecuación de energía. Así como establecimos una ecuación de energía para un sistema cerrado, el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo de frontera. Y si meto el trabajo de frontera y lo sumo a la energía interna para facilitar los cálculos, pues energía interna es igual al calor. Y ya tenemos la ecuación, ¿sí? Ahora para un sistema abierto, pues vamos a tener también un balance energético en mi sistema. ¿Cómo dedujimos la ecuación de primera ley de energía para sistemas cerrados? Dijimos, ¿qué energía tiene el fluido? Pues tiene energía cinética, energía potencial y energía interna, ¿se acuerdan? Energía cinética y energía potencial suelen ser muy pequeños y por eso los cancelamos. Claro que los podemos calcular si el problema nos da la suficiente información, y podemos calcularlos, ¿no? Pero son muy pequeñitos comparados con la energía interna y los cancelamos. Y eso era igual a las energías que entraban y salían de mi sistema, que era el calor y el trabajo. Y así surgió la ecuación de la primera ley de energía. Delta U es igual a Q menos W. Y ya. Aquí hacemos exactamente lo mismo, pero chequen que ahora como el fluido está fluyendo a través del volumen de control que tenemos aquí. Aquí tenemos la masa que entra y acá tenemos la masa que sale. ¿Ok? Como ya está fluyendo, ya lleva una velocidad importante. Ya no es como cuando estaba en el tanquecito, en donde esa velocidad era la velocidad de las moléculas ahí mismo confinadas en el tanquecito. Su velocidad de las moléculas, la velocidad de los electrones, la energía cinética tan pequeñita, no microscópica de las moléculas y los átomos, pues era muy pequeñita, por eso la despreciábamos. En este tipo de sistemas abiertos, ahora la velocidad es la velocidad de flujo del fluido. Ya no es la velocidad de las moléculas ni la velocidad de los átomos y los electrones ahí. Es la velocidad del fluido y esa velocidad suele ser muy grande. Son energías muy importantes. Entonces ya no las vamos a despreciar. Ni tampoco la energía potencial, porque el fluido puede estar cayendo a lo largo de un equipo muy grande, ¿sí? Una torre de enfriamiento, por ejemplo, que tenga, no sé, 30 metros de alto y el fluido está cayendo. Tiene una energía potencial arriba y tiene una energía potencial en el fondo, que debe de ser cero. Y tiene una energía cinética muy grande, ¿no? Que se va acelerando el fluido conforme va cayendo a lo largo de la altura de la torre de enfriamiento.
Entonces ya las energías cinéticas y la energía potencial ya no las podemos despreciar. Entonces, haciendo el mismo equilibrio de energías, ¿verdad? Donde la energía que entra es igual a la energía que sale, porque es un equilibrio. ¿Qué energías pertenecen al fluido y qué energías son las que pasan a través de la frontera de mi sistema? Volvemos a hacer el mismo análisis. Tenemos la energía cinética, la energía potencial y tenemos la entalpía. Chequen que aquí no estamos considerando la energía interna, ni el trabajo de frontera. Cuando el fluido se puede estar expandiendo y contrayendo y cambiando su energía interna. Pero ya no nos interesa esa energía interna y ese trabajo de frontera. Los estoy considerando como entalpía, porque ya no me interesa calcular el trabajo de frontera. Ese está ahí ejerciéndose. Se expande o se contrae el fluido a lo largo del volumen de control, pero no me entrega ningún trabajo extraordinario, ni puedo aprovechar esa energía para hacer un trabajo termodinámico, como mover algún equipo o mover un carro o trasladar algo, ¿no? Ese trabajo de frontera va a estar siempre ahí, junto con el cambio de energía interna que siempre va a estar ahí. Por lo tanto, ahora en la ecuación de volumen de control o sistema abierto, siempre calculamos con la entalpía, ¿sí? Entonces, aquí tenemos entonces que la entalpía, más la energía cinética, más la energía potencial a la entrada y salida de mi proceso, ¿no? Porque es un cambio de energía cinética, un cambio de energía potencial y un cambio de este, entalpía, energía cinética, energía potencial. ¿Eso a qué va a ser igual? Igual que hicimos el sistema cerrado. ¿Qué es lo que pasa a través de la frontera de mi sistema? Ah, pues el calor y el trabajo. Pero chequen que este es otro trabajo. El trabajo de frontera ya está aquí en la energía interna. Ese siempre va a estar presente o no presente. ¿Va a afectar mis resultados? Sí, claro que lo va a afectar, pero lo va a afectar, ya se está considerando, ahí va a estar siempre. Este trabajo se denomina trabajo isentrópico, termodinámico isentrópico. Es el trabajo, el primer trabajo termodinámico que vamos a conocer, de otros que vamos a conocer después en otros cursos, ¿no? Trabajo termodinámico isentrópico. ¿Por qué se denomina trabajo isentrópico? Porque no estamos considerando pérdidas en mi sistema o en mi volumen de control o en mi máquina termodinámica. No estamos considerando pérdidas de energía, que esta energía pues nunca se convierte en un trabajo real. No la estamos considerando. El sistema es ideal, no hay pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas? Pues si esto es una máquina, recuerden que el volumen de control es una máquina. ¿Qué tipo de máquinas? Ya las mencionamos. Puede ser una turbina, puede ser una tobera, puede ser una bomba, puede ser un compresor, ¿sí? Que son máquinas que consumen o generan trabajo. O puede ser una tobera o puede ser un difusor, que son dispositivos que se usan para acelerar o desacelerar al fluido. No tienen trabajo, pero cambian la velocidad del fluido. Estamos hablando de máquinas. Estas máquinas, si consumen o generan trabajo, pues tienen fricción, tienen, como los motores de los carros. Pues si al motor del carro no le pones aceite, pues se truena la máquina, ¿no? Se desviela el carro, se dañó el motor porque le faltó aceite. ¿Y por qué le faltó aceite? Porque todas las partes que están trabajando en una máquina, la que sea, tienen fricción. Y el aceite lo que hace es reducir la fricción entre los fierros, entre las partes del equipo, para que no se dañen. ¿Por qué se dañan? Porque la fricción genera calor. Y ese calor daña los equipos, los funde, los truena, los revienta. Entonces, por esa razón, los equipos termodinámicos o las máquinas térmicas, el motor del carro es una máquina térmica, requieren lubricación para minimizar las pérdidas de energía por fricción. Entonces, cuando hablemos de este trabajo, es un trabajo isentrópico. Quiere decir que no estamos considerando que se pierda calor por fricción ni por otra razón dentro de mi máquina térmica, que sabemos que siempre están presentes. Eso ya lo calcularemos o lo verán después ustedes en otras
termodinámicas cuando vean entropía o pérdidas por entropía dentro de una máquina térmica. Por eso este trabajo se llama trabajo isentrópico, ¿sí? O sea, que la entropía que entra es igual a la entropía que sale, es decir, no hay cambio de entropía, es decir, no hay pérdidas, ¿no? Si mi fluido traía una entropía de 5 a la entrada y salió con una entropía de 5, pues quiere decir que no pasó nada, es isentrópico, la entropía que entró es igual a la entropía que salió, cuando eso no es real en la naturaleza, ¿no? En el universo, eso no es así. La entropía siempre crece. Si entró con 5 de entropía, la máquina debe de salir con 20 de entropía. El fluido debe de salir con 20 de entropía. Quiere decir que perdió energía en forma de trabajo, en forma de calor, en forma de fricción, y esa energía no se pudo convertir en trabajo termodinámico. Entonces después ya vamos a hablar de un trabajo real y después vamos a hablar de un trabajo útil de una máquina térmica, pero eso se verá en otros cursos, ¿no? Aquí vamos a empezar con nuestro primer trabajo isentrópico, porque no hay pérdidas de energía o no hay pérdidas de esa energía que se convierte en trabajo por ninguna causa, ni por fricción, ni por calor, ni por nada. Entonces, este ya es un trabajo termodinámico. Este ya es una paleta que se está moviendo y que está haciendo esa paleta al girar, está haciendo que se muela el grano. Ese ya es un trabajo externo, ese que se buscaba desde que iniciamos el curso de termodinámica, que decíamos que para qué surgió la termodinámica, para que los fluidos hagan el trabajo a través de máquinas térmicas y no lo tenga que hacer una bestia, un animal, o no lo tenga que hacer el hombre, ¿no? Andar moviendo el molino ahí para girar la rueda. Este es el trabajo que hace girar la rueda para que se muela el grano. Ya es un trabajo externo termodinámico. Este sí existe en un volumen de control, en un sistema abierto. En un sistema cerrado nunca podrá ejercerse, ¿no? Únicamente el trabajo de frontera. Entonces, mi ecuación termodinámica, que está en función de la entalpía, la energía cinética, la energía potencial, y eso va a ser igual nuevamente al calor y al trabajo, pero ahora el trabajo isentrópico, pues queda expresada de esta forma. Q menos W es igual al cambio de entalpía, podemos esto simplificarlo como triangulito H, ¿no? Más el cambio de energía interna, triangulito C, energía interna, más el cambio de energía potencial, triangulito EP, simplificando. Y ya sabemos que siempre el triangulito significa cambio, estado final menos estado inicial. Entalpía 2 menos entalpía 1, energía cinética 2 menos energía cinética 1 y energía potencial 2 menos energía potencial 1. Porque recuerden que tenemos una entrada y una salida. El 1 y el 2 significan la entrada y la salida de mi volumen de control, ¿no? ¿Qué energía cinética tenía al entrar? ¿Qué entalpía tenía al entrar? ¿Y qué energía potencial tenía al entrar? Con respecto de qué energías tiene a la salida. La diferencia entre los dos es el cambio. Creció o disminuyó esas energías. ¿Y qué sucede a través del volumen de control? Pues entra o sale el calor, ¿sí? Y este fluido también puede ser o producir un trabajo al momento de moverse a través de la máquina o puede recibir un trabajo al momento de estar dentro de la máquina, ¿sí? Que eso se le llama aquí trabajo termodinámico isentrópico. Aquí es un trabajo de entrada, ¿no? Pero también hay trabajo de salida. Recuerden que al igual que las otras propiedades, la máquina puede hacer un trabajo, es decir, está sacando un trabajo, o la máquina puede recibir un trabajo. Para que quede más claro, ¿qué máquina hace un trabajo? La turbina, ¿o no? Recuerden los molinos de viento, o perdón, los molinos de agua antiguos, ¿no? Que todavía andan por ahí en algunos países como reliquias históricas. El molino de agua pasa el chorro de agua en el río y mueve las paletas. Esa es una turbina, tiene paletitas, ¿no? Entonces, esa turbina hace trabajo por que el agua, que es el fluido que pasa a través de la turbina, mueve las paletitas y las hace girar, gira el equipo. Y ese equipo tiene un eje adosado, un eje en el centro, y ese eje está moviendo el molino del maíz, ¿no? O del molino del grano. Y así era como se molía el grano, aprovechando la energía del agua
a través de una máquina que era la turbina. Entonces, la turbina es una máquina que genera trabajo a través del fluido. Mientras que el otro equipo que consume trabajo es un compresor. Un compresor, los compresores que todos conocemos. Si no, pues todos hemos ido a una llantera y vemos el compresor ahí. ¿Para qué comprimen el aire? Pues para tener aire a presión que se requiere para llenar las llantas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces con el aire? Lo comprimes. Entonces ahí estás haciendo el trabajo al revés. En lugar de obtener un trabajo del agua, como en una turbina, aquí le das trabajo al fluido. Ejerces un trabajo sobre el fluido. Que en este caso el compresor es para un gas, ¿no? No podemos comprimir un líquido. Entonces el gas lo comprimes y lo metes adentro de un recipiente rígido y el gas se va a empezar a comprimir. Las moléculas se van a empezar a acercar porque le estás ejerciendo un trabajo. El trabajo viene de afuera. Ese es un trabajo isentrópico externo que estoy aplicando sobre mi fluido, o puede ser un trabajo termodinámico isentrópico que sale, que lo realiza el fluido. ¿Ok? Entonces, aquí puedes poner un ejemplo, ¿no? Un trabajo de entrada es un calentamiento eléctrico. Ya hicimos un problema con la resistencia eléctrica, ¿recuerdan? Para un sistema cerrado, donde pusimos una resistencia y dijimos que absorbía cierta energía por el trabajo ejercido por la resistencia eléctrica, que realmente es el calor que está proporcionando la resistencia. Y calculamos ese calor eléctrico con la ecuación de Watt, voltaje por amperaje por tiempo. Ese es un trabajo externo sobre un fluido que está en un sistema cerrado. ¿Okay? Entonces, aquí también puede ser, ¿no? Aquí también puede ser un trabajo eléctrico, o puede ser un trabajo mecánico como el de un compresor. Mecánicamente estamos comprimiendo el gas. Entonces, esta es nuestra ecuación. Q menos W isentrópico, ya no tiene la B aquí subíndice, es igual al cambio de entalpía más el cambio de energía interna más el cambio de energía potencial. Esa es nuestra ecuación, para que la anoten por ahí, de la primera ley para sistemas abiertos. Ok, ¿no hay preguntas? Voy a tomar agua porque ya no puedo hablar. Bien, entonces tenemos tres ecuaciones ahorita, ¿no? Una para el flujo másico, ρA, una para el flujo volumétrico, BA solamente. La relación entre las dos es la densidad. Y tenemos la ecuación para un sistema abierto, en donde tenemos una masa a la entrada, una masa a la salida, también un volumen a la entrada y un volumen a la salida, ¿sí? Y podemos calcular la energía que lleva el fluido, la energía que sale o entra en forma de trabajo o calor, mediante la ecuación de la primera ley, que Q menos W, en donde ese W es el trabajo isentrópico, o ya un trabajo termodinámico que entrega o consume la máquina, y eso va a ser igual al cambio de las energías, energía como entalpía, energía cinética y energía potencial. Y eso es lo que llevamos hasta ahorita para, para calcular. Y eso es lo que hay, ¿no? Esas son las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver problemitas con sistemas abiertos. Entonces, vamos a entrar por los equipos más simples que hay, como volúmenes de control, que se llaman toberas y difusores. Después vamos a entrar ya con los compresores y las turbinas. ¿Okay? Pero primero vamos a empezar por lo más simple. Una tobera y un difusor. Todos conocemos los difusores, ¿no? Es más simple ver un difusor. Cuando hacemos un cono, ¿no? Para, para hablar, un megáfono rudimentario, ¿no? Que es un cono, ¿no? No un megáfono eléctrico, sino un cono, un difusor que se utiliza para amplificar el sonido, ¿no? Ese es un difusor, realmente. Es un cono con una entrada pequeña y una salida grande, donde si nosotros hablamos, observamos, ¿no? Que se amplía el sonido, llega más lejos el sonido. Eso se llama ser un equipo que difunde o expande. Los difusores son un expansor, que es lo que estamos haciendo ahí. El sonido pues fluye en el aire, ¿no?
Si no hubiera aire, no hubiera sonido. Entonces lo que hacemos ahí es difundir en una masa de aire las ondas sonoras y se amplía el sonido. Eso es lo que hace un difusor. Una tobera es todo lo contrario, es al revés. Si ustedes agarran ese megáfono rudimentario y lo invierten, y entonces lo que hacen es gritar por la parte más amplia y ahora el cono se reduce hacia la salida, eso es una tobera. Y se van a dar cuenta de que se minimiza el sonido, se apaga el sonido, mientras que si lo usas al revés y gritas, se oye más recio, expande, voltéalo y se oye más despacito, porque lo que hace es reducir el área de entrada con respecto al área de salida, y eso apaga las ondas sonoras, porque el aire ya no fluye, el aire se comprime y ya no fluye como cuando está expandido. Entonces, ese es un ejemplo clásico de lo que es una tobera y un difusor. ¿Y dónde se utilizan? Dirán ustedes, ay, ¿y para qué? ¿Dónde se utilizan las toberas y los difusores? O sea, un cono normal y luego lo invierto y ya lo convierto en una tobera. Pues hay muchos equipos que se utilizan, por ejemplo, en los reactores de los aviones. Todos hemos visto los aviones a reacción, que tienen su motor en las alas. A la salida, ustedes ahí lo que observan es un dispositivo que se abre o se cierra. Todos hemos visto las películas de guerra, ¿no? Donde siempre le ponen la imagen ahí al motor del avión que va a despegar del portaaviones, ¿no? Y se ve que se cierra y se abre, se ve que está saliendo los gases de combustión del motor del avión. Y se ve cómo se cierra y se abre ahí un aparatito, ¿no? Que reduce el área de salida de los gases o amplía el área de salida de los gases. Ese dispositivo funciona como un difusor y como una tobera, ¿sí? Cuando el avión va a despegar, se cierra y se reduce el área, funciona como una tobera, que lo que hace, concentra los gases de un área grande a un área pequeña. ¿Y eso qué hace? Le da velocidad a los gases, ¿no? Nos imaginamos que eso debe de hacer. Si reduce un área mayor a un área menor y un fluido va por ahí y es un gas, pues el fluido se va a concentrar a lo largo del cono hacia un área más pequeña de salida y va a incrementar su velocidad. Si no, háganlo con la manguera de su casa, ¿no? Con el agua. Pónganle el dedo a la manguera y verán que llega más lejos el chorro, porque reducimos el área de salida. Entonces, ese cono invertido es una tobera y el avión despega porque incrementa la velocidad de los gases del reactor o del motor de reacción que tiene. Y cuando el avión va a aterrizar, ¿qué es lo que hace? Hace todo lo contrario. Cuando viene volando el avión y quiere aterrizar y quiere reducir su velocidad del avión, reduciendo la velocidad de los gases, entonces el motor lo que hace es que abre. Cuando va aterrizando un avión, tiene ese dispositivo abierto y funciona como un difusor. Ahora es como el megáfono de área menor a un área mayor. Esto desacelera los gases de combustión del reactor o del motor porque está trabajando ahora como un difusor y desacelera el avión y el avión aterriza con menos energía, ¿no? Y por eso puede aterrizar. Entonces, allí es donde vemos dónde se aplican este tipo de dispositivos que cuando es una tobera acelera la velocidad o cambia, aumenta la velocidad y cuando es un difusor, pues desacelera. Entonces, eso como información, ¿no? Para los que no conocen qué era una tobera, pues ahí se ven los aviones, ¿no? Es el ejemplo más clásico donde podemos ver cómo funcionan estos dos equipos, ¿no? Y aquí tenemos su diagrama, cómo se representa para hacer su cálculo. Aquí está la tobera, como decimos, ¿no? El área de entrada es mayor que el área de salida, está invertido que el difusor. Este es como un megáfono, gritas aquí y el sonido sale más amplio, ¿no? Pero gritas aquí y el sonido se apaga. Entonces vemos claramente cómo funcionan un difusor y una tobera. Entonces aquí dice la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1, mientras que en el difusor la velocidad 2 es menor que la velocidad 1. Entonces ya entendemos realmente. Y eso es fácilmente imaginable, ¿no? Porque como cambia el área de un área menor a un área mayor, pues lógicamente el fluido debe desacelerarse, mientras que si se reduce se acelera. Entonces, aquí está lo que platicamos ahorita, ¿no?
Dice, el área de la sección transversal de una tobera disminuye en la dirección de flujo para flujos subsónicos y aumenta para los supersónicos. Bueno, lo contrario es cierto para los difusores. O sea, funcionan al revés, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a hacer un problemita de una tobera y un difusor para calcular, pues, o calculamos la velocidad, o calculamos la temperatura, o calculamos la energía cinética. Lo que no existe ahí es trabajo, ¿no? No existe trabajo, porque estos equipos no tienen ningún artilugio mecánico que haga que el aire que se expande o se contrae, se comprime, realice algún trabajo, no hace nada, ¿no? Entonces simplemente es un expansor o un difusor. Entonces son los equipos más simples de calcular. Podemos calcular el flujo másico que pasa a través del dispositivo o el flujo volumétrico que pasa a través del dispositivo. Pero nada más, no hay trabajo. Y eso lo hacemos en la clase del... ¿Cuándo? Pues, no, pues estoy terco, que es miércoles hoy. En la clase de la próxima semana. Muy bien, jóvenes. Somos los mismos, ¿verdad? ¿No llegó nadie más? ¿No? No llegaron las Romero, Villares o Villegas. Bien. Pues bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Para la evaluación. Ahí voy a estar pendiente, pues si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre algún problema, por ahí me preguntan, ¿no? Digo, asesoría nada más. No el resultado, asesoría. Sale. Sí, profe, está bien. Gracias. Pues cuídense, nos vemos Ay, mañana. profe, gracias. Bye, hasta luego.